Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, donde discutimos temas de actualidad para nuestra sociedad, para nuestro país y para nuestra iglesia. Y hoy no es la excepción. Vamos a estar tocando un tema de mucha relevancia y que ha estado en boca de todos recientemente, gracias a la emergencia creada por el huracán Fiona, pero que no es un tema nuevo, es un tema que hemos venido arrastrando y que inclusive hemos tocado aquí en otros momentos en este mismo espacio, así que es un poco un seguimiento a ese primer programa que tuvimos hace un tiempo atrás con la ex senadora Rosana León, cuando hablábamos del tema precisamente de las leyes de cabotaje y el monopolio en los puertos de carga de San Juan y cómo eso afecta, ¿verdad? De tantas maneras nuestra calidad de vida. Me acompaña, tenemos como invitado esta mañana a un frecuente colaborador nuestro en este programa y muy querido amigo, el licenciado José Frontera Ajenjo, quien es pasado decano de la Escuela de Derecho de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y actualmente vicepresidente de Asuntos Administrativos en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico también. Y como todas las semanas, mi querido amigo y hermano Fernando Pacheco Valcourt, quien me acompaña como comantenedor, así que bienvenidos ambos. Gracias, Israel, y el público que nos escucha. Siempre la invitación es, como dice la doctrina social de la Iglesia, el método de ver, juzgar y actuar. Nos toca actuar luego de recibir esta información tan valiosa que le traemos a ustedes. Y muchas gracias, José, por acompañarnos aquí. Nada, a ustedes por invitarme una vez más. Siempre es un gusto compartir tanto con ustedes como con los amigos de este espacio de Iglesia, Estado y Sociedad. Josian es un amigo de esos que uno no entiende cómo logra manejar su calendario, pero siempre dice que sí. La verdad es que yo voy a tener que coger un curso a ver cómo manejar el calendario one-on-one con Josian Frontera, pero bueno, allí estamos. Esto es otro programa. El tema que queremos discutir hoy para el público que nos escucha es el tema de las leyes de cabotaje, ¿verdad? La ley Jones del 1920, que no es la ley Jones que le impuso la ciudadanía americana o le concedió la ciudadanía americana a los puertorriqueños en el 17, es una ley que se aprueba 3 años después y que en esencia dispone que toda la carga marítima que vaya a llegar de la costa de Estados Unidos hacia Puerto Rico, pero no solamente a Puerto Rico, también incluye a Hawái, también entiendo que incluye a Guam, tiene que venir en barcos que sean de bandera norteamericana, que tengan una mayoría de la tripulación norteamericana y que hayan sido construidos en astilleros norteamericanos, lo cual encarece en cantidad el costo de la carga marítima en el país. Pero como no nos gusta hablar en el vacío, quisiéramos, José, que nuestro público entendiera qué es eso de las leyes de cabotaje, y sé que tú has estudiado el tema con alguna profundidad. Me gustaría que nos des un trasfondo, ¿verdad? No solamente qué es lo que es, sino por qué y de dónde viene, ¿verdad? Históricamente, ¿por qué existen estas leyes de cabotaje? Mira, la transportación marítima ha sido un tema fundamental en el desarrollo histórico de los Estados Unidos desde su fundación. Si alguno tiene duda, pues no se olvide del Boston Tea Party, ¿verdad? Estados Unidos nace como una nación con una dependencia comercial de Inglaterra y del resto de Europa. Y cuando se va fraguando la independencia, tiene la necesidad de crear su propia marina, una marina para el transporte y una marina para el tema de defensa. Así que con esa idea de una marina mercante comercial y de defensa,
es que empiezan a surgir en los Estados Unidos leyes de control del transporte marítimo. ¿Okay? Si yo controlo quiénes pueden manejar la carga marítimamente y quiénes pueden descargar esa carga, pues yo entonces obligo a que se genere una marina propia de los Estados Unidos. Así que desde 1789, estamos hablando del primer Congreso de los Estados Unidos, 1789, el primer Congreso ya había aprobado una legislación en esta dirección, particularmente con miras a la protección del Mississippi. No debemos olvidar que las 13 colonias, ¿verdad?, existen todas en la costa este de los Estados Unidos, que Estados Unidos empieza a expandirse hacia el oeste y la primera frontera natural que uno encuentra es el río Mississippi. Y que del otro lado del río Mississippi quienes estaban eran los franceses, por un lado, y ¿verdad?, la parte de Luisiana, y más adelante te encontrabas a los españoles que ocupaban todo el territorio que hoy en día es Nuevo México, Texas, hasta llegar a California, ¿verdad? Así que hay una preocupación de que los Estados Unidos puedan ser invadidos por su lado más débil, que es el lado este, a través del río Mississippi, y por eso se establece una legislación que dice que una vez que tú llegaste a un primer puerto de los Estados Unidos, todo transporte que se haga de ahí en adelante, a partir de esa primera pisada en territorio americano, tiene que ser en barcos americanos. ¿Okay? Esa finalidad de defensa que tiene entonces un efecto en cómo se maneja la marina comercial, es evidente por las enmiendas posteriores que esta ley sufre. Surge luego en 1886 la primera legislación sobre el transporte de pasajeros. En 1898 se enmienda cuando se está peleando la guerra hispanoamericana, ¿verdad?, donde se autoriza a la Marina Mercante de los Estados Unidos también armarse y cooperar con el esfuerzo de guerra contra los barcos españoles en la región del Caribe, de la Florida y del Golfo. Y eventualmente pues llegamos a la Ley de Marina Mercante de 1920, que es la famosa Ley Jones de la que hoy en día hablamos. Esa ley Jones del 1920 se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial. No podemos olvidar que durante la Primera Guerra Mundial hubo hundimientos de barcos de pasajeros, hubo hundimientos de barcos de carga, aun cuando Estados Unidos no estaba todavía en la guerra, sufrió pérdidas en esa dirección, y una de las motivaciones a las que Estados Unidos entra a la guerra es el efecto sobre el comercio marítimo que estaba teniendo la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? No, contrario a lo que pasó eventualmente en la Segunda. Así que en 1920 se aprueba la Ley Jones, que tiene el mismo nombre de la Ley de la Ciudadanía porque el senador que la presenta es exactamente el mismo, ¿verdad? Y así que esa ley establece que todo barco que se utilice para el movimiento de mercancía entre puertos dentro del territorio de los Estados Unidos tiene que hacerlo, como tú mencionabas, en barcos de bandera, tripulación, propiedad y construcción americana. Y tanto la Ley de Transporte de Pasajeros de 1886 como la Ley de Marina Mercante de 1920 aplica a Puerto Rico. Esa ley eventualmente la de pasajeros fue recodificada en 1996, y es gracias a eso que tenemos una industria de cruceros significativa, ¿verdad? Que había habido ya desde el 80 unos progresos en esa línea con unos tratados internacionales sobre el tema de los cruceros. Y entonces en el año 2021 hubo los últimos cambios a la ley Jones en ese sentido. Para que tengamos claro el texto, ¿verdad? Lo que plantea el texto mismo de la ley, dice que un barco no puede proveer ninguna parte de la transportación de mercancía por agua o por una combinación de tierra y agua entre puntos en los que los Estados Unidos aplica su legislación de costas, es decir, que están dentro de la zona
costera de los Estados Unidos de forma directa o utilizando un puerto extranjero intermediario, a menos que ese barco, uno, sea propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos y esté registrado para ese propósito, y dos, haya recibido un certificado de documentación de endoso para ese tipo de transporte bajo el capítulo 121 de esa ley, que es entonces el que establece los requisitos de construcción en Estados Unidos y los requisitos de mayoría de la tripulación norteamericana para que ese barco pueda recibir ese tipo de certificación. Así que esa es la razón por la cual, si nosotros manejamos nuestra carga marítima, el grueso de la carga que entra a Puerto Rico desde los Estados Unidos, típicamente los puertos de Jacksonville, puertos en Texas y puertos otros puestos en la costa este, pues todo lo que nos llega tiene que llegar en barcos de bandera americana, ¿verdad? Hay una serie de restricciones adicionales y unas excepciones muy particulares que están codificadas en la ley, pero en esencia eso es lo que la ley dispone. Muy bien. José, para aclarar, si un barco que trae mercancías hacia Puerto Rico zarpa desde un país extranjero, aunque no sea un barco de bandera norteamericana, si no se detiene en un puerto norteamericano antes de llegar a Puerto Rico, puede entrar sin problema al país. Eso es así, eso es así. O sea, siempre que haya envío directo, ¿verdad? Siempre que haya envío directo, ese envío directo puede llegar aquí sin estar sujeto a las leyes americanas. Pero, y es interesante tu pregunta, Israel, por lo siguiente. Hay unos datos del 2014. Hay unos datos del 2014 y son los últimos que tengo disponibles, que son de un estudio que se hizo sobre el impacto de las leyes de cabotaje, que a quien le interese este tema, yo siempre le recomiendo leer ese estudio. En el informe económico al gobernador de la Junta de Planificación del 2014 está dedicado al tema de las leyes de cabotaje y su impacto sobre la economía de Puerto Rico. Más adelante hay un estudio que hizo la Oficina de Investigaciones Congresionales, ¿verdad? Pero los datos muy concretos de esta naturaleza están aquí. En Puerto Rico nosotros traemos el 85% de lo que consumimos entra por la vía marítima. Entra importado por la vía marítima. Pero solamente el 45% de eso se origina en Estados Unidos. El resto viene de fuentes extranjeras que lo transportan hasta Estados Unidos y de Estados Unidos entonces lo mandan para acá. O sea, que nosotros o compramos en el supermercado más caro, que es Estados Unidos, o vamos al centro de distribución más caro, que es Estados Unidos. ¿Okay? O sea, lo que compramos fuera, como lo compramos a través de Estados Unidos, y hay unas razones de carga, hay unas razones comerciales para eso, ¿verdad? Pero como lo que compramos fuera llega primero a Estados Unidos, pues entonces terminamos pagando y sujetos a las restricciones de la ley de cabotaje. O sea, que ya que hablas de eso de que terminamos pagando más caro, aquí mirando las estadísticas, muy interesante, es como si fuera aproximadamente los alimentos, como si tuvieran un tax de 7.2 adicionales a los que ya tenemos, un impuesto adicional al consumo. Un ejemplo para el público, un queso comprado en Jacksonville aproximadamente me puede salir en $2.50 y en Puerto Rico en $4.22. Sin contar el arbitrio aduanero, sin contar el arbitrio aduanero, ni el arbitrio de entrada aquí, ni el IVU. Ni el IVU, correcto. Ni los costos impuestos por los manejadores del puerto de carga de San Juan, también. Claro, como porque ahí hay un elemento, ¿verdad? Y es que independientemente de que nosotros pudiéramos traer directamente a Puerto Rico, como los puertos públicos están concesionados a estas marinas americanas, a estas compañías americanas que se benefician de la ley de cabotaje, ellos son los que determinan cuánto le cobran a los barcos extranjeros cuando bajan su carga aquí.
Entonces, pues claro, la ganancia que no realizan moviendo ellos la carga, pretenden realizarla en los servicios del puerto, ¿verdad? Que era la preocupación que la senadora Rosana López traía sobre este tema cuando estaba en la legislatura y cuando tú la invitaste al programa, y recuerdo una discusión que tuvimos con ella también en Actualidad Pública sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues porque aunque la mayoría de lo que compramos lo compramos fuera, lo traemos por Estados Unidos, pues porque no exportamos de vuelta hacia esos lugares. Entonces, si el barco viene lleno, pero se va vacío, entonces yo tengo que pagar las dos patas del viaje. Mientras que si yo le vendo a alguien y eso que vendo se va en ese barco, pues entonces hay un incentivo adicional, porque entonces la pata de regreso la paga el que me compra a mí, ¿verdad? Entonces ahí la eficiencia sería que nosotros transbordáramos por otro lugar que no fuera Estados Unidos, que podríamos hacerlo, uno, y dos, que exportáramos por otro lugar que no sea Estados Unidos, o que vendamos a otro lugar que no sea Estados Unidos, y que entonces compense, ¿verdad? La importación y la exportación compensen el costo del manejo marítimo. Entonces, y como lamentablemente no lo hacemos de esa manera, la mayor parte de lo que vendemos, lo vendemos a través de la inversión americana que hay en Puerto Rico, ¿verdad? De manufactura, de farmacéuticas, de medical devices. Pues los productos regresan a Estados Unidos y desde Estados Unidos se distribuyen. Y en ocasiones pagamos 3 veces el transbordo. Porque se fabrica aquí, se manda hacia allá y de allá se trae de vuelta para venderlo aquí, porque las compañías producen aquí pero no distribuyen desde aquí. Entonces, imagínese que usted va a comprar Tylenol hecha en Puerto Rico en una fábrica de Johnson & Johnson, pero que esa pastilla que se hizo aquí tiene que ir a Estados Unidos primero para que entonces el distribuidor la mande de vuelta a Puerto Rico. Entonces, pues pagó a la ida, pagó a la vuelta, ¿verdad? O sea que cómo se manejamos, ¿verdad? El tema de la distribución, de la exportación y de la compensación comercial, ¿verdad? Lo que se llama la balanza de pago, la compensación comercial entre lo que yo vendo y lo que yo compro. Y del mismo modo, por esa línea, José, haciendo un paréntesis, pero aprovechando la coyuntura, debemos aprovechar para producir más en nuestra isla, para tener esa dignidad e importancia de que podemos producir cosas magníficas como actualmente lo estamos haciendo. Claro, y hacer las dos cosas, consumir local, que nos reduce entonces el costo de lo que traemos de fuera y la dependencia de lo que traemos de fuera, que ¿verdad? Es una cuestión importante que estamos viendo ahora con el tema de los alimentos. Y número dos, que entonces abaratamos nuestros costos a través de la compensación de la exportación con esos elementos, ¿verdad? No, y en alguna conversación a manera de chiste y en serio, o sea, que estábamos compartiendo con Israel y el licenciado, se me va el nombre, que estuvimos dialogando sobre... ¿Roberto era? No, Díaz, ay Dios mío, Ricardo. por aquí. Ricardo Díaz. Ricardo, estuvimos hablando un poquito de cómo darle vuelta a todo este asunto, y también mencionábamos, si consumimos lo del país, si producimos y consumimos lo de aquí, también estamos atacando indirectamente las leyes de cabotaje, en el sentido de que no tenemos tanta dependencia, ¿no? ¿Verdad? Del sistema de transporte extranjero. ¿Qué tú crees sobre eso? Mira, eso es así, y facilita también el intercambio hacia otros puertos en los cuales nos podemos beneficiar. O sea, obviamente, mientras más yo produzco aquí, menos necesidad tengo de transportar, ¿verdad? Y ojalá llegara el día donde produjéramos lo suficiente para que haya un exceso y ese exceso lo podamos vender. O, como nos sucede actualmente, pero no somos nosotros los que disfrutamos de ese beneficio, Puerto Rico importa materia prima y alimento
que son los productos más baratos en el comercio internacional. Sin embargo, lo que sacamos fuera son productos terminados de alta tecnología o de complejidad científica, que son los más caros en el comercio. Pero así que tendríamos una generación de riqueza por la diferencia en valor entre lo que compramos y lo que vendemos. Problema, que esa diferencia en riqueza a quien beneficia en estos momentos a los dueños de ese capital, que ninguno es de aquí, ¿verdad? O la mayoría, no digamos ninguno, pero la mayoría, ¿verdad? El 90% no es de aquí, porque ese capital se genera con inversión extranjera, que además no deja riqueza en Puerto Rico, excepto de forma indirecta, porque no paga contribuciones localmente, ¿verdad? O sea que es un círculo, lamentablemente es un círculo que genera empobrecimiento, aunque haya actividad económica sustancial. ¿Por qué? Porque genera mayor dependencia, por un lado, y dos, la riqueza que genera no se queda ni se invierte localmente, ¿verdad? Entonces, de ahí a que eso que plantea Ricardo es exactamente así. O sea, mientras más yo produzco y consumo localmente, menos necesito de esa legislación. Pero hay otro elemento, yo lo traía cuando hubo la discusión sobre el desarrollo del puerto de Ponce antes de la última ley que se aprobó en el 14 o en el 15. Y es lo siguiente, la mayoría de los tratados comerciales que los Estados Unidos hizo en la década del 80 y del 90 ponían a Puerto Rico en desventaja. Y nos ponían en desventaja porque hasta que inició la iniciativa de la Cuenca del Caribe en el 84, Puerto Rico era el único productor caribeño que entraba a los Estados Unidos sin pagar tarifas aduaneras, porque éramos parte de la Unión Aduanera de los Estados Unidos. Cuando inicia la Cuenca del Caribe, el proyecto de la Cuenca del Caribe en el 83-84, todos los productos de la región caribeña incluidos en ese proyecto podían entrar a Estados Unidos sin pagar tarifa. Pero los productos americanos que entraban a esos países caribeños seguían pagando tarifa, incluidos los nuestros. Entonces, a partir de ese momento empieza a entrar un influjo a Estados Unidos y a nosotros de productos que compiten con nosotros de la República Dominicana, como por ejemplo en el área agrícola y en el área el azúcar, el café, las carnes, el cerdo, los huevos, el pollo. Empezó a entrar de todos esos países sin pagar tarifa en Estados Unidos en las mismas condiciones que entraban los nuestros, pero con los costos de esos países, no con los costos nuestros, ¿verdad? Así que empiezan ellos a tener una ventaja competitiva contra nosotros y nosotros no tener una contraparte para poder exportar a esos países y beneficiarnos de eso. Eso estuvo pasando con todos los tratados que se desarrollaron hasta los 80, a finales de los 90. El primer tratado que cambia eso es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el famoso TLC de México, Estados Unidos y Canadá, NAFTA, ¿verdad? El North American Free Trade Agreement. Y donde entonces ahora el beneficio de no pagar tarifa aduanera es multilateral. Todo el mundo entra y sale sin pagar tarifa aduanera. Y ese ha sido el modelo que Estados Unidos ha seguido para todos los tratados de libre comercio que ha hecho posteriormente. Hay aproximadamente 23 tratados de ese tipo que abarcan aproximadamente 30 países, porque hay varios que son multilaterales, que no son con un solo país, como por ejemplo es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana, que incluye también a Colombia, en los tratados que se están gestionando con la Unión Europea. Bueno, la cosa con esos tratados es que todos incluyen a Puerto Rico como beneficiario de esa entrada y salida sin el pago de tarifa aduanera. Entonces, imagínense la posibilidad de que nosotros pudiéramos traer carga directamente de esos países y que le pudiéramos vender directamente a esos países. Le damos la vuelta a la ley de cabotaje por un lado y le damos la vuelta al tema del costo de aduana. Así que es como si viviéramos en una zona libre grandísima, ¿verdad? O sea, entonces tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quiero que continuemos con esta interesante discusión que has traído sobre la mesa.
Así que, por favor, no se retiren, que regresamos en breve a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy tenemos una interesantísima conversación con el licenciado José Frontera Ajenjo sobre la ley de cabotaje, comercio internacional y las posibilidades que Puerto Rico podría tener, ¿verdad? Si no estuviésemos sujetos a las restricciones de esas leyes. José, al irnos a la pausa nos estabas hablando, ¿verdad?, del esquema de tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado y cómo de una u otra manera impactan a el país, pero nos estaba trayendo un punto muy interesante de cómo podríamos quizás nosotros beneficiarnos de esos tratados internacionales, creando una especie, ¿verdad?, de zona libre de comercio en el país. Y me gustaría que continuaras abundando sobre ese punto. Mira, y muchos de esos tratados no solamente son tratados de exportación de productos. Hay muchos de esos tratados que incluyen la posibilidad de participación en la prestación de servicios y en lo que se llama public procurement, ¿verdad? En participar de las subastas que hacen los gobiernos de otros países firmantes en las cuales nosotros podríamos estar participando. O sea, que hay gente en Puerto Rico que ya se está beneficiando activamente de esto, que son proveedores de servicios en el sistema de salud de Panamá, que son proveedores de servicios a fábricas en Colombia, en Costa Rica. Entonces hay toda una serie de ventajas competitivas que pudieran sumarse al espectro, ¿verdad?, del desarrollo económico de Puerto Rico, y que serían una alternativa real a las restricciones que las leyes de cabotaje plantean, ¿verdad? Volviendo al planteamiento que hacíamos ahorita, tiene que haber reciprocidad en la medida que yo compro directo de otros países y lo traigo en barcos que entonces no tienen que cumplir con los requisitos de bandera americana y de tripulación y de fabricación, pues lo puedo hacer también a la inversa. Lo otro es que hay una serie de excepciones a las leyes de cabotaje, donde por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de que en un momento dado tenía muchísima fuerza en el comercio, Estados Unidos se ha quedado corto en su flota mercante. Y no solamente se ha quedado corto en su flota mercante, no tiene incentivos de competencia para mejorar su flota mercante. ¿Por qué? Pues a Estados Unidos no le interesa competir en el transbordo internacional. Hay montones de países que tienen muchísima más flexibilidad que la de Estados Unidos, y entonces esos grandes barcos de transbordo que pasan por el canal de Panamá, y el Panamá Viejo y ahora el Panamá 2, ¿verdad?, que son barcos todavía más grandes, pues a Estados Unidos no le interesa competir en ese campo. Estados Unidos, aunque exporta gas y exporta petróleo y combustible, pues es más lo que consume que lo que exporta. Por lo tanto, los barcos para sacar combustible de los Estados Unidos, de parte del propio Estados Unidos, son pequeños, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo y sufriendo nosotros. Así que, hay áreas en las que Estados Unidos sencillamente ha dicho, yo no voy a construir barcos para eso. Entonces, es en esas áreas donde los Estados Unidos ha optado por no competir en unos segmentos del transporte marítimo. La ley de cabotaje tiene excepciones explícitas, excepciones legisladas, ¿verdad? Excepciones legisladas por el Congreso. Entonces, una de ellas, por ejemplo, que es fundamental para nosotros, es los barcos que tienen que ver con el transporte del gas natural para la producción de combustible. ¿Por qué? Porque el gas, pero cuando tú lo traes en el barco, lo tienes que traer líquido, ¿verdad? Y entonces cuando lo vuelves así que tú necesitas un barco al que tú le entres gas, baja la temperatura, lo licúa, lo carga como líquido y, ¿verdad? Y entonces cuando llega al puerto acá, vuelve y gasifica, ¿verdad? Y ese era el concepto aquel de la gasificadora que se quería hacer para poder hacer la tubería del gasoducto. Ustedes recordarán, ¿verdad? Pues esos barcos son unos barcos extremadamente especializados, bien grandes, y Estados Unidos ha decidido, yo no me voy a meter ahí. Bueno, pues hay una excepción legislada a las leyes de cabotaje para poder uno utilizar barcos que no sean americanos.
Claro, hay que mirar que hay otras limitaciones a dónde podemos comprar el combustible, pero sí le puedo comprar el combustible en Estados Unidos, pero traerlo en un barco más económico que el barco de los Estados Unidos, porque además no solamente me viene a traer gas a mí, hace varias paradas en el camino y las puede hacer sin que las leyes de cabotaje se metan en el medio, Claro. pues es una ventaja, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar cuáles son esas áreas de excepción que ya están metidas en la ley y tratar de atenderla. Claro, una de ellas no es el combustible tradicional, que fue el problema que tuvimos ahora después de Fiona, de por qué hacía falta que la barcaza que traía combustible de Texas en un barco de las Marianas dirigido hacia Europa, pues pudiera parar en Puerto Rico, ¿verdad? Pues era un barco de una bandera que no corresponde a la zona aduanera de los Estados Unidos, que es una razón también por la cual Islas Vírgenes no está en las leyes de cabotaje, ni están las Marianas, pero si está Guam, si está Hawái, si está Alaska, ¿verdad? Aunque en Alaska hay unas excepciones particulares por el tema del petróleo y de la pesca, precisamente porque Estados Unidos no tiene barcos suficientes para mover lo que ocurre allí. Y ahí entra el tema político y el tema militar, ¿verdad? De por qué Puerto Rico sí, las Islas Vírgenes no, por qué Guam sí, las Marianas no, ¿verdad? Y eso es parte de esa discusión más amplia sobre este tema. José, te pregunto, fundamentado en esas excepciones estatutarias que nos mencionas, es que el gobernador en Puerto Rico ha solicitado una dispensa, entiendo, ¿verdad? Está tratando de gestionar una dispensa permanente para la carga de combustibles para el país. ¿Estoy en lo correcto? ¿O lo que ha propuesto el gobernador es otra cosa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, el combustible no está en las excepciones estatutarias. O sea, habría que generar una nueva excepción estatutaria, ¿verdad? Para lo que llegue aquí de combustible, ¿verdad? Déjeme aclarar eso, ¿verdad? Una cosa es el petróleo crudo que sale de Alaska y que se va para ser procesado en el sur, ¿verdad? Pero estamos hablando ya del combustible procesado, que es el caso nuestro. La excepción que se pidió ahora y que se autorizó para la barcaza y que esta semana se estaba hablando de autorizarla para traer gas para volver a prender ecoeléctrica, son excepciones que se dan dentro de las enmiendas que hubo a las leyes de cabotaje en el 2021, que establecen que se pueden dar excepciones temporeras limitadas a dos asuntos. Uno, desastres naturales, y dos, asuntos de defensa nacional. ¿Okay? Y por eso es que esas excepciones, quien las da es el secretario de Homeland Security. En el caso de desastres naturales, pues tiene que haber una declaración presidencial de desastre, una declaración de emergencia, y la excepción se puede dar durante la duración de ese periodo de emergencia. ¿Okay? O sea que mientras siga vigente la declaración de emergencia de Fiona, pues uno puede mantener viva esa excepción que Homeland Security nos dio. Si hubiera una situación de defensa donde bajo el control del ejército, que es lo que dice la excepción de defensa, bajo el control de las ramas militares de los Estados Unidos, entonces esas ramas militares, para las necesidades que surjan de esa situación bajo su control, puede solicitar excepciones al secretario de Homeland, ¿verdad? Así que lo que pasó con la barcaza de diésel, lo que está pasando con la barcaza de gas, pues se dan dentro del marco de la excepción temporera que permite la ley cuando hay una situación de emergencia, mientras la situación de emergencia dura. ¿Okay? Una excepción más amplia tendría que ser necesariamente legislada. Leyes de cabotaje, José, parece que aplican más las excepciones que la misma ley. Decía un comentarista americano que una ley, refiriéndose, ¿verdad?, a las leyes de cabotaje, una ley que tiene que ser excepcionada siempre en términos de emergencia, si es una ley que es legítima, que cumple algún propósito legítimo. Entonces ahí la pregunta sería, ¿verdad?, en torno a ese particular también, ¿qué debemos exigirle a nuestros legisladores, a nuestros gobernadores? ¿Qué debemos hacer al día a día para lograr juntos
esta unidad de pueblo y que nos traten con esta dignidad necesaria. Sí, mira, Fernando, ahí entramos en la discusión entonces de la razón geopolítica de la aplicación de la ley, ¿verdad? Porque fíjate que esto no es una ley que solamente afecta a Puerto Rico, esto es una ley que afecta a todos los territorios de ultramar que están dentro de la zona costera de los Estados Unidos, como somos nosotros, como mencioné, ¿verdad? Nosotros, Hawái, Guam y Alaska. Así que hay un elemento ahí particular que hay que mirar de cómo trabajar ese elemento. Y lo que ha hecho Alaska es que Alaska a sus preocupaciones más genuinas les ha conseguido excepciones congresionales, ¿verdad? Una excepción absoluta que diga, ok, Puerto Rico ya no tiene que cumplir con las leyes de cabotaje, implicaría que tendría que haber un cambio en la posición formal oficial de los Estados Unidos con respecto a la importancia geopolítica o geomilitar que Puerto Rico representaba o representa en estos momentos. ¿Okay? ¿Por qué Islas Vírgenes no está? Pues porque Islas Vírgenes no tienen ninguna posibilidad de servir a la defensa de los Estados Unidos como tiene Puerto Rico. ¿Okay? Entonces, Islas Vírgenes se trata para las leyes de cabotaje y para el comercio en general como un territorio foráneo. Y Islas Vírgenes tiene un trato muy diferenciado al de Puerto Rico en muchísimas otras cosas, incluso legales, ¿verdad? El Tribunal Federal de Islas Vírgenes no es un tribunal federal con las garantías del artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, es un tribunal administrativo artículo 1, ¿verdad? Lo que quiere decir que todavía Islas Vírgenes está más bajo el control ejecutivo, siquiera, que el control congresional o el control judicial con toda la, ¿verdad? La plenitud de lo que eso implica en la estructura política y jurídica de los Estados Unidos. O sea que a cambio de eso, bueno, pues están libres de la ley de cabotaje y tienen otras flexibilidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso implica que si salió de Islas Vírgenes, podría parar aquí, pero tendría que parar aquí antes de parar en ningún otro sitio, porque si para en otro sitio, ¿verdad? Y por eso es que hay barcazas que entran a Puerto Rico que salieron de Islas Vírgenes extranjeras. Son barcazas extranjeras, salieron de Islas Vírgenes y paran aquí. ¿Por qué pueden hacer eso? Pues porque Islas Vírgenes no cuenta como puerto americano. Pero si paró aquí y de aquí va para Islas Vírgenes, tenemos un problema, ¿verdad? O sea, si viene a la inversa, la aplicación es distinta. Entonces, absurdo. Claro, sí, entonces, claro, mientras no haya un reclamo donde se le exija a Estados Unidos que defina con claridad cuál es la posición de hoy sobre Puerto Rico y su rol dentro de los Estados Unidos, para bien o para mal, para una cosa o para otra, ¿verdad? Y para el gusto de estatus de cada cual, no va a haber un cambio significativo en esta circunstancia. Y fíjate que las excepciones no son automáticas, las excepciones de emergencia no son automáticas. Tampoco basta que el gobernador haga la declaración de emergencia, tiene que ser una emergencia nacional, que es aquella que declara el presidente. Y requiere no solamente la declaración de emergencia nacional, que el de Homeland certifique que en efecto eso es necesario y no tiene un efecto adverso a la defensa. ¿Okay? Eso, o sea que, eso es como el que le está dando el infarto, que entonces llama al 911, pero de 911 llama a otra agencia, llama a otro sitio no, y la ayuda no, llega te está dando el infarto, pero hay que esperar que el plan médico apruebe la ambulancia, ¿verdad? O sea. Pues exactamente, esa es la posición en la que estamos. Y a mí, pues me da pena, ¿verdad? Que haya políticos que digan que esto no tiene consecuencias o que eso no es importante o que no, ¿verdad? Y con la misma celebran cada vez que hay una excepción, ¿verdad? Y yo recuerdo en la vista pública a la que hacía referencia ahorita, donde pues, expliqué algunas de estas cosas y pues hubo políticos que se negaban a creer que las cosas son así, ¿no? Pero bueno, pues
Como ustedes saben, mi especialización jurídico-académica es en comercio internacional y es un tema que he enseñado por los últimos 17 años y que lo he venido estudiando y mirando. Así que no es porque, bueno, pues me lo leí para poder tener esta conversación con ustedes, ¿verdad? O sea, hay unas cosas que están ahí y que hay unas evoluciones históricas que uno tiene que aprender a manejarlas también, pero de nuevo, hay que mirarlas con detenimiento. Que es un tema que afecta a las clases más vulnerables, a los más pobres. Definitivamente. José, escuchándote sobre los políticos que asumen esa posición, pues me viene inmediatamente a la memoria el comunicado que sacó el señor obispo de la diócesis de Caguas, Monseñor ay, Dios Eusebio. mío, Eusebio Ramos, que comienza precisamente diciendo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que en ese sentido, nuestra clase política está quizás en esa trinchera porque tienen precisamente miedo a la declaración de política pública a la que tú haces referencia, que pueda hacer el gobierno de los Estados Unidos, mirándolo obviamente desde su perspectiva pequeña del estatus político y la ventaja político partidista y no mirando el bien común. Te pregunto, José, porque aquí se nos ha querido hacer ver que las leyes de cabotaje están prácticamente escritas en piedra y que no hay forma de que de que se pueda conseguir ningún cambio a la misma. Por lo que tú has estudiado y por lo que nos has dicho, ¿verdad? Alaska y algunas otras jurisdicciones han conseguido unas excepciones muy específicas. ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con esa posición de que no podemos hacer nada más que vivir resignados el resto de nuestra vida a vivir con el lastre que estas leyes representan? Fíjate que te mencionaba que donde ha habido excepciones legisladas es porque no hay competencia o esencialmente no hay competencia para las compañías americanas y los marinos americanos. Y eso es una gran parte del asunto. Si hay un lobby poderoso en los Estados Unidos, es el lobby de las navieras, pero más allá del lobby de las navieras, el lobby de los marinos mercantes, el lobby de los que trabajan en las navieras. Y que incluye no solamente a los que están en los barcos, incluye a los que están en los barcos, a los que están en los astilleros, a los que están en los puertos, los que trabajan con el movimiento de carga en los puertos, las torres, etc. ¿Por qué son un lobby tan importante? Bueno, pues esa ley de 1920 no solamente incluye las restricciones que obligan al uso de estos barcos, sino que esa ley de 1920 tiene toda la legislación laboral que le aplica a los empleados de las compañías navieras. Ustedes dos que somos colegas abogados saben que en Estados Unidos la legislación laboral no vino a aparecer hasta finales de los 30 y toda la legislación sobre negociación colectiva cuando se desarrolla ampliamente en los 40. Sin embargo, desde 1920 en la ley Jones hay legislación laboral y hay negociación colectiva y hay derechos laborales para los empleados de estas empresas. Así que esa ley genera dos grandes grupos de presión a su favor. Una, los que se benefician del oligopolio que les da esa ley, ¿verdad? De un mercado restringido con poca competencia, que por lo tanto les permite obtener unas ganancias y manejarla de una manera muy provechosa para ellos. Y por el otro lado, todos los que trabajan para ellos, que de ordinario estarían en oposición uno contra el otro en la posición obrero-patronal, pero que dependen de la subsistencia de la ley para mantener su posición de poder, ¿verdad? Entonces, eso la pone en una situación muy particular de fuerza y de poder y mueve muchísimo dinero a la hora del financiamiento de campañas en los Estados Unidos y de cabildeo en el Congreso, ¿verdad? Así que hay... Incluyendo campañas políticas en Puerto Rico. Oh, por supuesto. Vamos a llamarlo por su nombre.
Sí. Y vamos a decirlo por su nombre, aunque no digamos, ¿verdad? Hablemos del milagro y no necesariamente del santo, pero hay unas personas en Puerto Rico, en la política puertorriqueña, que tienen unas posiciones muy claras sobre esta legislación, porque entre sus principales donantes están o las navieras o las uniones o los dos, ¿verdad? Y esa es la razón principal, ¿verdad, Fernando? Cuando tú dices o Israel, están escritas en piedra. Bueno, no es que estén escritas en piedras, es que tenemos una competencia muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque esa gente paga campañas, esa gente financia campañas y mueve mucho voto allá donde nosotros no votamos, ¿verdad? Así que hay una condición ahí que por eso es importante cuáles son las áreas en las que nosotros podríamos generar unas excepciones muy específicas, cómo esas excepciones no afectan necesariamente a estos grupos, ¿verdad? Y eso va a requerir unos consensos a los cuales no estamos acostumbrados, lamentablemente, pero que son esenciales a poder resolver. Que deberíamos poner a un lado nuestras diferencias para tratar de conseguir el bien común, ¿verdad? El bienestar de la mayor parte de nuestro pueblo. Me causa siempre me ha causado, José, en esta discusión, mucha suspicacia, la timidez, por no decir el silencio, porque sé que han hecho planteamientos al respecto, pero la timidez del movimiento obrero puertorriqueño, al igual que la timidez de muchos de nuestros políticos a la hora de cabildear a favor de algún tipo de excepción que nos pudiese beneficiar, ¿verdad? Y pues sabiendo que también gran parte de nuestro movimiento obrero depende, ¿verdad?, de las conexiones y las asociaciones que tienen con las grandes uniones norteamericanas. Y eso pues ciertamente amarra un poco las manos. Y hago la salvedad de que han hecho sus planteamientos, ¿verdad?, de que han favorecido X o Y cosas, pero han sido esencialmente tímidos en ese proceso. Claro, y ahí pues de nuevo, el peso que tienen las uniones de los navieros dentro de ese esquema. Muy bien. Fernando. Nada, sé que ya estamos concluyendo. Sí. Pero encontré algo muy interesante de Laudato Si. Brevemente cito lo que nos menciona el Papa sobre esto de preservar nuestros propios intereses. Dice que esta destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Y esto provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado, ¿verdad? Hace mención de que nos hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. Así que esa es la invitación dentro de todo este tema, de que necesitamos una unidad de pueblo. Nos hace falta, sobre todo en estos tiempos, para lograr esos propósitos, para un mundo mejor, ¿no? Y para concluir, además de agradecerle a José por su tiempo y a ti, Fernando, por estar aquí, ¿verdad? Creo que nos vamos con un llamado de que aunque es una lucha difícil, hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero van a requerir unos consensos probablemente entre algunos actores en nuestra sociedad que no están acostumbrados a ese tipo de consensos, pero ahí es que entra entonces nuestra responsabilidad colectiva de un poco forzar con nuestra acción, forzar con nuestra militancia, el que esos consensos se puedan dar para el mejor estar de nuestro país. Así que con ese pensamiento los dejamos, le agradecemos su sintonía como todos los martes. Josian, gracias por sacar de tu apretadísima agenda para estar aquí. Fernando, igual para ti, y nos vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.